Gracias, Fred, por tan cálidas palabras. Así que vamos a iniciar más una vez con Uspet. Vamos a ver de este tema tan apasionante como es el acercamiento de POCUS al retiro de la ventilación mecánica. Ya amablemente Alfredo me presentó. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, radico en México, en Querétaro, y vamos a hablar, soy intensivista pediatra, y vamos a hablar de este tema tan apasionante. No tengo conflicto de interés para dar esta plática. Agradezco de nueva cuenta, la verdad es que siento a usted como mi casa. Tenemos a grandes promotores del POCUS a nivel pediátrico. Eso es lo único que caracteriza a usted, que somos un grupo de pediatras, intensivistas pediatras, que buscamos adentrar el POCUS a toda la comunidad de pediatría, que si bien se ha rezagado, creo que el dicho de caballo que alcanza gana, pues aplica muy bien. Mis afiliaciones a Vento, por supuesto, mi casa UXPED y la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Así que vamos a continuar con esta charla. El telescopio Hubble en la década de los 90 nos regaló estas grandes imágenes de el espacio y nos quedábamos sorprendidos. Bueno, esto pasa con los pacientes como los teníamos previamente. Con las herramientas veíamos la fisiopatología, veíamos sus problemas y nos sorprendíamos. Pero eso era la década de los 90. La tecnología va avanzando y no solo en el campo de la astronomía, ¿verdad? De la física, por supuesto, también de la medicina. ¿Y qué pasó en este año? Sale el telescopio James Webb y nos permite ampliar el panorama de lo que nosotros estábamos viendo. Nos permite ver estrellas que no veíamos, galaxias que no notábamos alcanzar sus dimensiones, su tamaño, y podemos ampliar nuestro conocimiento. Lo mismo pasa con el POCUS. Y sí me adelanto, porque en muchos años vendrán más tecnologías y van a desplazar el POCUS, por supuesto. Pensar que es lo último sería un error tremendo, pero no podemos negar que si tenemos esta herramienta, tenemos que ocuparla. Cantos de gallo para aprender POCUS, me encuentro de vacaciones, no sé si pueden escuchar estos gallos, dicen que ayudan a incrementar el conocimiento y la captación de POCUS, así que continuemos. Funcionamos a base de interacciones. Su cuerpo en este momento que está sentado en su escritorio, en su consultorio, en la unidad de terapia intensiva, como mi buen Alfred, o en su cama, en la comodidad de su cama, está funcionando, pero a base de interacciones. Y con el POCUS podemos ver 3 puntos con los cuales vamos a interaccionar, vamos a estar vigilando al paciente bajo ventilación mecánica. Por supuesto, tenemos que cuidar nuestros pulmones con nuestras medidas de protección pulmonar. Tenemos que evitar el miotrauma, cuidar nuestro diafragma y, por supuesto, ¿qué órgano trabaja junto con pegado con el pulmón? Por supuesto, el corazón. Ahora, estas 3 estructuras las podemos evaluar por ultrasonido. Si bien hay una más, por supuesto, por lo cual la que manda todo es el cerebro, pues para cuestiones de esta charla únicamente nos vamos a enfocar a pulmón, a diafragma y a corazón. El retiro de la ventilación mecánica, si bien hay muchas definiciones, podemos quedarnos con conceptos tan sensibles como es el tiempo que va a abarcar desde el primer intento en que voy a buscar separar del ventilador a mi paciente hasta el resultado del mismo. Y este puede ser un éxito o una falla. Lo que todos queremos cuando metemos un paciente bajo ventilación mecánica es quitársela. A veces comento que el ventilador mecánico es un mal necesario. Y aquí tengo una anécdota con mucho cariño, recuerdo a mi hermana. Ahora, la ventilación mecánica está en el periodo de retiro, lo que estamos buscando desconectar al paciente del ventilador mecánico. Esto es una montaña rusa, porque se ha comentado que el 60% del tiempo que el paciente pasa bajo ventilación mecánica es para tratar la causa y el resto para el retiro. Algo muy importante es que cada día adicional, sin un retiro exitoso tras el primer intento, va a estar asociado a un incremento en la mortalidad. Entonces, si bien todos estamos contentos, excelente, ya sacamos al paciente del choque que tenía, ya sacamos al paciente que tenía un cierto problema. Lo que va a pasar ahora es que ahora toca retirarlo del ventilador mecánico y buscar el desenlace, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los diferentes mecanismos de falla que tenemos aquí? La verdad es que son varios, son bastantes.
Aquí me estoy dando tiempo para ir admitiendo a las personas que están buscando conectarse. Mi estimado Alfred, si me puedes ir ayudando. Entonces, los mecanismos de falla que tenemos pueden ser a nivel central, lo hemos comentado, en el cerebro. Si no tenemos un adecuado drive central, pues mi paciente no voy a poder retirar del ventilador de ventilación mecánica, ¿verdad? Si mi paciente no tiene un adecuado control de la vía aérea, igualmente no lo puedo quitar del ventilador mecánico. ¿Qué pasa con la sobresedación? Nos está incrementando el número de días bajo ventilación mecánica, la ansiedad y la depresión, si bien son subdiagnosticadas en pediatría y hay que tener mucha importancia. De entrada, aún vemos pacientes que de entrada son sedados con benzodiazepinas cuando sabemos que no es el de primera elección. En cuanto a la vía aérea, ¿qué tenemos? Bueno, el paciente puede tener edema, puede tener broncoconstricción, exceso de secreciones. En cuanto al pulmón, ¿qué pasa si el paciente aún tiene de reclutamiento cuando yo le voy bajando los parámetros del ventilador mecánico? No nos va a ayudar. ¿Qué pasa si aún no resuelvo la causa? Aún no resuelvo la neumonía, aún no resuelvo el exceso de fluidos, el exceso de derrame pleural, o tengo un edema pulmonar de origen, obviamente, cardiogénico. Ahora, ¿qué pasa con el corazón? Si yo aumento la poscarga, aumento el trabajo, mi paciente no va a poderse retirar del ventilador si disminuye mi presión transmural o si tengo una disfunción diastólica. Y si con esta sesión se graban ustedes que la principal causa que no pueda retirar al paciente bajo ventilación mecánica, hablando de corazón, es disfunción diastólica. Y mando un saludo a mi amigo Edgar Chávez porque lo recuerda mucho. Cuando la diástole está fallando, eso nos puede ocasionar más daño y siempre nos preocupamos de cómo está la función sistólica y desechamos o no prestamos atención a la diástole. El diafragma, cuando me aumenta mi work of breathing, cuando mi paciente sigue teniendo mucho esfuerzo o cuando tengo debilidad porque no le he dado de comer, he retrasado la alimentación, he excedido el uso de bloqueadores neuromusculares y también el uso de esteroides y tengo aparte alguna disfunción, pues también voy a tener alguna alteración. En cuanto al metabolismo, ¿qué pasa si mi paciente tiene alteraciones en el pH? También no nos va a ayudar. Igualmente alteraciones en los niveles de glucosa, una insuficiencia esteroidea. En cuanto al estado general, por ejemplo, aquí en México somos el país que siempre está peleando con Estados Unidos el primero y segundo lugar de malnutrición. Específicamente en esta pelea es con respecto a la obesidad. Aparte tenemos el mío y el neuropatía en el paciente crítico y obviamente cuando no hemos resolvido una causa de sepsis. Los mecanismos de falla, ¿cómo van a surgir? Todos estos que acabamos de mencionar, pues van a ocasionar que mi capacidad muscular, y específicamente nuestro diafragma, como ahorita vamos a ver con una analogía muy bonita, no sean capaces de cargar este trabajo respiratorio que nos hace falta. Esto va a ser una prueba de estrés que va a desenmascarar si mi paciente tiene una disfunción cardíaca. Cuando empecemos con el retiro, yo puedo descartar, caray, algo está pasando y ese corazón es el que está disfuncionando. Y de nueva cuenta vuelvo a mencionar que la principal causa asociada es disfunción diastólica. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una prueba de respiración espontánea? Ustedes las realizan muy bien, afortunadamente ya cada vez se ocupa menos el modo SIMB, sin idea de la ventilación mecánica. Y bueno, cuando tenemos un PIP, o como en pediatría le llamamos cariñosamente PEP, de 5, con o sin presión soporte, o colocamos un paciente en tubo de T, de preferencia con 6 litros por minuto. Bueno, esta es la prueba de respiración espontánea. Cuando ponemos a nuestro paciente, aparte de poner estos parámetros, bueno, yo evalúo lo neurológico, lo hemodinámico y lo respiratorio. Y esta estrategia nos ha permitido retirar a los pacientes bajo ventilación mecánica con estas pruebas de respiración espontánea de 30, 60 o incluso hasta 2 horas en los pacientes que tienen alto riesgo de falla. Pero esta manera de evaluar está inconclusa porque si mi paciente no tolera, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, empieza con diafiresis, datos de dificultad respiratoria a pesar de que está intubado, algo está inconcluso, pero lo que tenemos que preguntarnos ahora es qué nos está llevando al fracaso. Y se dan cuenta en esta diapositiva, el PIB tiene un asterisco. ¿Por qué pongo este asterisco con el número 5? Porque cuando llevamos un paciente con prueba de respiración espontánea, tenemos que tomar en cuenta si mi paciente tiene un adecuado estado nutricional, si mi paciente tiene obesidad. Yo necesito aumentarle a un PIB de 6, 7 u 8, ¿sale? Porque ese exceso de tejido adiposo va a cumplir un patrón restrictivo.
Nos da mucho gusto que se vayan sumando más gentes y vamos iniciando esta charla, así que todavía están en parte en la que apenas vamos a hablar del POCUS, pero tenemos que hablar de las fases. ¿Qué pasa cuando mi paciente ya lo que estoy haciendo es disminuir la presión torácica? ¿Cómo disminuyo la presión torácica? Bueno, cuando ya permito que mi paciente empiece a respirar, él inspira. En este momento ustedes inspiren. Cuando ustedes acaban de inspirar, su presión torácica disminuye. Pero ¿qué va a pasar con el corazón? Bueno, de entrada va a aumentar el retorno venoso al lado derecho y esto nos puede llevar a condiciones desfavorables si mi paciente tiene un corazón que no está ya capacitado para esto. Ustedes saben que el ventilador mecánico, la ventilación a presión positiva, va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Cuando yo ya dejo que él trabaje, va a aumentar esta poscarga del ventrículo izquierdo. Esto me va a llevar a un incremento en la demanda y consumo que pueden exceder incluso la entrega de oxígeno. ¿Qué pasa si mi paciente ya lo pongo una prueba de ventilación espontánea? Va a aumentar el tornado enérgico, va a aumentar la TA, por consiguiente va a aumentar la poscarga ventricular y mi paciente, si aún no está listo, me aumenta la frecuencia respiratoria y el walk of breathing. Esto me va a llevar a una alteración sistólica y diastólica. Y ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué tenemos edema pulmonar en los pacientes? Que le pongo una prueba de ventilación espontánea y empieza con edema pulmonar. Entonces, esto es a que tengo presión de llenado del ventrículo izquierdo aumentada y aquí es donde surge el fabuloso, la palabra WIP. Porfa, mi estimado José Ventura, ¿puedes poner silencio a tu micrófono? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que tenemos el WIP. Guárdense esta palabra, que es el Within Induced Pulmonary Edema. Eso se refiere al WIPO. Y el WIPO se ha estudiado, se ha reportado que se presenta desde el 20% hasta el 88% o 44% en los diferentes estudios. Ahora, ya evaluando las funciones cardíacas, porque si se dan cuenta, empezamos esta plática comentando que vamos a evaluar con focus el corazón, el diafragma y el pulmón. Pero hablando del corazón, bueno, la función sistólica del ventrículo izquierdo, la verdad es que es fácil, entre comillas, evaluarla, porque yo evalúo la fracción de eyección y listo, tengo la función sistólica. Pero, ¿qué pasa con la función diastólica? No tan fácil, amigos, porque esta nos va a ocasionar o va a requerir más mediciones. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. El POCUS lo que busca es que sea, al menos sea accesible. Si ustedes no pueden hacer estas mediciones, de hecho, si tenemos la oportunidad de que el cardiólogo o el ecocardiografista nos haga estos estudios, yo incluso no estoy tan familiarizado con estos estudios y yo tengo un problema para extubar al paciente, le digo, oye, por favor, míreme la onda de pulso de perfil de flujo de entrada mitral, la EA, o la relación de ventrículo izquierdo E' como de la presión del llenado del ventrículo izquierdo, la E diagonal E', porque estos son índices de falla a la prueba de respiración espontánea ecoguiada. Y a nivel cardíaco, lo que tenemos que pedir a nuestro cardiólogo, cardiografista, o ustedes, si ya tienen experiencia realizando estas mediciones, van a hacer estos 3 puntos. De entrada, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si bien vuelvo a comentar, la diástole es la que le va a dar más problemas para extubar a su paciente, pero no significa que la sístole no tengamos que evaluarla. Entonces, vamos a medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si es menor de 40 antes de una prueba de respiración espontánea, ese paciente aún no está listo, le está costando trabajo. Ahora, ya con la relación EA, si esta es mayor de 2 antes y después de la prueba de respiración espontánea, igualmente está asociada a falla. Y si tengo una relación E' mayor de 13 antes y después de la prueba de respiración espontánea, mi paciente a nivel cardíaco aún no está listo. Ahora, nosotros somos, ustedes nos encanta ser un grupo exclusivamente de pediatras gustosos de difundir y aprender POCUS. No hay valores todavía tan específicos que nos digan la relación en nuestra población. Sin embargo, pues esto nos está lejos de ser un problema. Estamos aclarando, buscando cuál es el panorama futuro de lo que tenemos que buscar. También aquí voy a comentar a nivel pulmonar, el ultrasound score, que vamos a contar más adelante, pero a mayor de 17, al final de una prueba de respiración espontánea me está diciendo mi paciente no está listo. Y como ustedes ya saben, el cardiólogo, el ecocardiografista, aparte de ya insonar solo corazón, está forzosamente obligado a insonar el pulmón, porque es parte de la exploración cardiológica, la insonación pulmonar a nivel cardíaco. Y si tiene líneas B más de 6 campos anteriores, durante una prueba de respiración espontánea, igualmente está asociada a fallo.
Ahora, grábense esta imagen, la diástole es lo que nos va a dar más problema. Entonces, si la relación E' está lobada, pues está asociada al fallo al retiro de la ventilación espontánea. Justo este año, el doctor Sanfilippo, desde Italia, que hemos tenido un acercamiento con usted, con él, esperemos poderlo tener invitado aquí con nosotros en un próximo sábado de POCUS. Bueno, él acaba de sacar un metaanálisis este año donde nos menciona que la falla al retiro está asociada con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y la función sistólica aún no está claro. Lo que sí está demostrado es que la diástole es la que les va a dar más problema, la que nos va a dar más problema para nuestro paciente y curiosamente es la que menos estamos, incluso también hablando de POCUS, menos entrenados estamos para medirla. Ahora ya hablamos del corazón, vamos a quedarnos con que la diástole tenemos que prestar atención en ella. Ahora hablando del pulmón, el segundo punto de este triángulo, podemos decir, bueno, es que hay falta de reproducibilidad. Yo insono pulmón de una manera, mi compañero del siguiente turno de otra manera. En el siglo XXI aquí tenemos una colega conectada aquí en México, lo insonan así, en el 20, en Querétaro, en Monterrey, etcétera, lo están insonando así. Algo porque también debemos pensar que las líneas B, mucha gente piensa que solo van a hablar de sobrecarga hídrica y no, las líneas B tiene que ver con el contexto que tiene mi paciente y eso va a ser la traducción de las líneas B, pero tenemos que basarnos en el contexto de la historia clínica y la exploración física. Ahora, no hay nada estandarizado, ¿verdad? La verdad es que todos estos puntos ya hemos visto que no son ciertos y tenemos el Ultrasound Score que nos va a servir para medir la pérdida progresiva de radiación. Las calificaciones, yo les deseo que si ustedes los insonamos ahorita, tengan un Ultrasound Score de 0. A lo mejor a quien esté de posguardia, quien haya tenido una noche pesada, a lo mejor vaya a tener ahí un pequeño valor, pero nunca les deseo que tengan un ultrasound score de 36 porque definitivamente esos pulmones no están funcionando. Y el ultrasound score tiene correlación con el índice PAFI, PA2, FiO2, que como ustedes bien saben nos va a traducir el nivel de shunt intrapulmonar. Ahora, ¿qué pasa con el ultrasound score? Cuando yo tengo un paciente que, caray, le tengo que subir los parámetros de ventilador, muchas secreciones, leucocitosis, le hago un ultrasound score, tiene una puntuación elevada, me está hablando que ese paciente probablemente tenga una neumonía asociada a la ventilación y también los pacientes que fallecen tienen un ultrasound score elevado. Ahora, este mismo igualmente tiene una correlación significativa con la gravedad en los pacientes con SDRA. Muchos de ustedes lo saben, pero si aquí hay algunas personas que apenas se estén familiarizando, el ultrasound score nos va a hablar de 4 puntos. Un ultrasound score de ceros, paciente que tiene un patrón A. Ven ustedes en esta parte que le estoy marcando, en el lado derecho, en la parte lateral inferior, este es un patrón A. Desplazamiento de la línea pleural con la respiración y líneas A. Vamos con un ultrasound score de 1. Mi paciente va a tener 3 o más líneas B en este campo, pero abarcan menos de un 50% del campo de insonación. El ultrasound score de 2 es un paciente que tiene líneas B, 3 o más, pero abarca más del 50%. Y aquí no lo vemos un ultrasound score de 3, ya es un patrón tisular. Ahora, este algoritmo salió publicado el año pasado en la revista Anesthesiology. Lo que hicimos fue reducirlo porque lo notamos un poquito sobrecargado en cuanto a las palabras y lo hicimos más sintetizado. Bueno, el retiro de la ventilación mecánica. Si mi paciente ya tiene una indicación clínica para una prueba de ventilación espontánea, yo previamente le voy a hacer una insonación pulmonar y si mi paciente tiene un puntaje de ultrasound score menor o igual de 14, adelante, continúo con mi prueba de ventilación espontánea. Lo que sí hay que aclarar es que el ultrasonido no debe ser una barrera para poner a los pacientes bajo ventilación espontánea. Lo que sí, si su paciente tiene un ultrasound score elevado, obviamente, pues no pongan a su paciente a sufrir todavía. Ustedes realizan esta prueba de ventilación espontánea, tolera 30 minutos sin mayor problema, vuelven a insonar y ya tiene el ultrasound score menor de 13, o si solo insonan las partes anterolaterales y tiene un valor menos de 5, proceda a la extubación. Qué bonito. Ahora, ¿qué pasa si no toleró mi prueba de ventilación espontánea o si mi paciente ya tenía un ultrasound score arriba de 14? Tiene una alta probabilidad de necesitar todavía soporte respiratorio. No sería adecuado todavía llevarlo a la extubación porque vamos a fracasar, vamos a tener una reintubación, incremento en la morbimortalidad.
Pero ¿qué es lo bonito de este diagrama que nos habla del ultrasound score? Es que nos hace recordar que si yo tengo un fallo, tengo que evaluar corazón, diafragma y pulmón. Ahora, muchos de ustedes pueden decir, bueno, es que solo el ultrasound score es lo único que existe. Por supuesto que no. Tenemos otros rangos, otros scores como el puntaje B+, o el puntaje B-Lines. Sin embargo, el ultrasound score es el más diseminado. Entonces, podemos seguirlo ocupando. No hay mayor problema. Ahora, vamos a identificar el fracaso con el ultrasonido, porque cuando nosotros ya hablamos que ponemos al paciente bajo una prueba de ventilación espontánea y si el corazón aún está desfalleciendo y ya estamos teniendo en mente que mi falla a la prueba de ventilación espontánea no solo puede ser mi pulmón, sino también el corazón, sobre todo en la diástole, que recordemos, mi paciente lo insonó y puedo detectar un edema pulmonar inducido. Y esta es una medida indirecta de que las presiones del llenado del ventrículo indirecto aún no son las adecuadas. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo la prueba de ventilación espontánea y veo desreclutamiento? Mi ultrasound score, lejos de mantenerse o bajar, aumenta. Y es que yo aquí tengo una causa pulmonar no resuelta, como puede ser una neumonía asociada a la ventilación o que mi paciente aún tiene una falta de fuerza muscular. Me encanta esta analogía. Saludaba hoy también a un estimado colega colombiano, Byron, que le gustó mucho esta analogía. Y esta analogía la mencionamos mucho en los cursos de ventilación de mecánica con Avento y Aventito. Y mando un saludo también a mi amigo Morgado, intensivista de adultos, que él comenta que nosotros trabajamos con los músculos respiratorios, pero ¿cuáles son los músculos respiratorios más fuertes? Obviamente es el diafragma. Y bueno, tenemos dos lados, por así llamarlo, diafragma derecho y diafragma izquierdo. Y para los que sean puristas, bueno, que sean más fuertes y estén actualizados como buenos pediatras, ya en la última serie, ya ganó la batalla. Es que el diafragma, cuando no está funcionando adecuadamente, echa mano de otros músculos del organismo, como los intercostales, los escalenos, abdominales, el esternocleidomastoideo. Pero estos no son lo suficientemente fuertes y menos en pediatría. Mientras menor edad tenga mi paciente pediátrico, su capacidad de ayudar al diafragma es mucho menor. Conforme vamos creciendo, somos adultos y estos músculos accesorios nos llegan a hacer, como decimos en México, mayor paro para mantener la respiración. Y es que el diafragma, siempre no me gusta recordarlo, como un paracaídas por la forma que tiene. Los pacientes bajo ventilación mecánica se ha reportado que está afectado desde un 20 hasta un 80%, y entre más tiempo de ventilación mecánica, aumenta el porcentaje de afectación a nivel diafragmático. Y esto es algo bueno que no es que nos haya dejado el COVID-19, simplemente nos lo reforzó. Y aquí tenemos dos índices sonográficos que como predictores de retiro. El primero, la excursión diafragmática, que no es otra cosa que valorar cuánto se mueve mi diafragma durante la respiración. Y tenemos valores que menores de 10 milímetros de excursión diafragmática me dice un retiro prolongado o una falla de retiro. Incluso valores más altos. Si mi paciente se mueve menos de 29 milímetros, está asociado a la falla, pero definitivamente menor de 10, ese paciente es probable que no les vaya a tolerar. Tenemos que, siempre que valoren la excursión diafragmática, les dejo esta pregunta. Tienen que valorar, ¿es un movimiento contráctil de su diafragma o es la presión positiva del ventilador mecánico? Es lo malo que tiene la excursión diafragmática, porque tenemos que discernir nosotros si es mi paciente o son los parámetros que tengo programado de la ventilación mecánica. Si bien mi paciente ya la desencadena, pero no es él el que está llevando la excursión diafragmática de manera completa. Y aquí les dejo esta pregunta: ¿de qué lado estamos insonando en esta imagen? Pues es muy obvio, si estamos viendo hígado, estamos insonando el lado derecho. ¿Y esto por qué es importante? Porque regularmente lo que valoramos es nada más el lado derecho. ¿Por qué? Porque el hígado nos da una adecuada ventana acústica, cosa que no pasa en el lado izquierdo, donde yo tengo aquí el vaso, ¿verdad? Pero aún así lo ideal sería valorar los dos lados. Y aquí vemos la excursión que tiene mi paciente. Aquí tiene una excursión de 14 milímetros, 1.4 centímetros. Ahora, aparte de la excursión diafragmática, yo tengo la fracción de engrosamiento, porque mi paciente se puede mover
ese diafragma, pero a lo mejor no sea él, sea el ventilador. Lo que nos sirve la fracción de engrosamiento es que es indicador de función y contribución real al esfuerzo del paciente. Al fin y al cabo, el diafragma es un músculo. Si ustedes contraen el músculo, cuando se contrae, se engruesa. Entonces, si hay un engrosamiento, es que ese músculo está trabajando. Si este es del 30%, es un predictor sólido de éxito al retiro, tanto en la prueba de respiración espontánea en presión, soporte. Lo que tenemos que buscar aquí es buscar la zona de aposición entre la línea axilar anterior y media, más o menos entre el octavo y onceavo espacio intercostal del lado derecho, puede ser, o del lado izquierdo, y tenemos esta fórmula que la aplicamos para sacar la fracción de engrosamiento. Y vean cómo ustedes, cuando el paciente inspiro, se engruesa, porque el diafragma está trabajando, a la vez que también baja cuando medimos la expulsión, pero lo que aquí nos interesa es el engrosamiento del diafragma cuando funciona, y eso es lo que estamos midiendo, lo podemos medir en modo M, para poder sacar el factor de engrosamiento, que en este caso es del 24%. Pero alto, amigos, antes que todos vayan a querer insonar diafragma, porque dicen, es muy bueno, vamos a insonar todos diafragma, porque esto es lo que nos va a servir para retirar. La verdad es que los estudios actuales nos han dicho que la predicción del fracaso del destete o del retiro de la ventilación mecánica tiene una precisión moderada. Aquí aclaro, actualmente está viendo qué palabra vamos a ocupar: retiro, destete, desconexión, liberación. Pero bueno, la verdad es que lo que quiero dejarles es que hay que buscar en la mejor medida de lo posible en el tiempo oportuno quitar el ventilador mecánico a nuestros pacientes. Regresando a esta diapositiva, es que si hablando de diafragma, la sensibilidad y especificidad combinadas de la fracción de eyección y la exclusión diafragmático fueron del 0.7, 0.84 y 0.79, 0.80 respectivamente. Si se dan cuenta, es baja. Entonces, por favor, todavía no se basen en diafragma. Utilízalo como herramienta para poder valorar, pero no como herramienta única, porque si no lo que van a hacer es retrasar, incluso si se quedan únicamente con el diafragma, retrasar la liberación, y ese no es el objetivo del POCUS. Ya estamos por terminar esta hermosa plática, y es que podemos encontrar a este tipo de personas que es que debes aprender POCUS porque es lo mejor que te digo y apréndelo, y así debe ser. La verdad es que no, amigos, nuestra filosofía en USPED es más o menos como esta. Deseo que su aprendizaje sea ameno, sea atractivo, sea oportuno, sea una manera adecuada, que no interrumpa, porque el POCUS no viene a quitarles lo demás. El POCUS únicamente viene a sumar, y espero en verdad que el POCUS no sea lo último que continúe desarrollándose en medicina, porque esto nos va a llevar muchas satisfacciones. Para terminar esta charla, si bien ya tengo poco tiempo de esta plática, no vamos a tener sesión de preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo a nivel local, personal. Lo que sí les comento es que dejen llegar sus preguntas aquí en el chat o a través de las redes sociales de USPED, y las vamos a buscar contestar. Pero quiero tomar este poco tiempo que me queda para hablar de mi casa, de USPED, y mandar un gran saludo a todos los que formamos esta gran comunidad. En esta semana, este mes, los miembros de USPED tuvimos una gran participación. Edgar Chávez, aquí en México, acaba de tener una participación en el Hospital de Venados en la Ciudad de México, en un curso nacional de residentes de urgencias, y obviamente esto nos llena mucho de orgullo. Saludo con gran cariño a mi amiga Eugenia Vázquez, que tuvo una plática con el Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Pediátrica, y es la verdad, es un gusto. Ella es un pilar para que todos los cursos de POCUS que le estamos dando a los residentes a nivel Latinoamérica se estén llevando a cabo. Bueno, ella es pilar fundamental para esto. Aquí en la parte central inferior vemos a Javier Ponce, y Javier Ponce sin duda es el pilar central de USPED, y nos da mucho gusto que esté logrando grandes cosas. Aquí en su imagen inferior derecha acaba de ir a Paraguay a dar una cátedra, un taller, y también a hablar de POCUS en el Congreso Internacional de Pediatría allá en Paraguay. Mi amigo Luis Llano, que cada 15 días aproximadamente está sesionando unas verdaderas pláticas de lujo en el Hospital Humberto Notti en Mendoza, Argentina,
Y esto nos llega para hacer, también tenemos aquí a la doctora Ana, la parte inferior izquierda de la imagen central, que ha estado también con nosotros en los PET. Ayer tuve el gusto de estar en el Congreso de Urgencias y Medicina Crítica Pediátrica que se llevó al cabo en la Ciudad de México por la Sociedad Mexicana de Pediatría, y también Alfredo Rodríguez, que está siendo anfitrión en esta charla porque siempre está sesionando en su canal de YouTube y tiene amigos que estamos invitando, bueno, que él está invitando, mejor dicho, para hablar sobre temas de no solo de ecografía, sino en el contexto general de un paciente inestable, en un choque, en urgencias, en quirófano, en terapia intensiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Háganos llegar sus preguntas y buscaré la manera de llegar a las respuestas. Síganos en redes sociales porque aquí vamos a estar. Este año de usted ha sido maravilloso y el 2023 viene mucho mejor. Bueno, sí, David ha terminado la charla por cuestiones también de trabajo, etcétera. Es cierto que él decía que las preguntas, etcétera, que se hagan, como una pregunta que estoy aquí viendo de Felipe Silva de Mulio, que realmente se los vamos a hacer llegar a David por cuestiones al ser el encargado de esta excelente charla, vamos a ver que él mismo te la responda después, Felipe, si estás en algún grupo o estás en algún, háznoslo saber para poder respondértela con premura. Discúlpanos la velocidad con la que estamos terminando la charla, porque es cierto que nuestro conferencista estaba bastante congestionado con trabajo. Así que le agradecemos a todos una vez más por estar acá en las charlas de USPED y en el grupo de WhatsApp. Qué bueno. Si puedes, Felipe, ahora que nos estás escuchando, haz la misma pregunta, cópiala y hazla en el mismo chat de WhatsApp, y ahí la vamos a contestar. Así que muchísimas gracias a todos y tengan un excelente día. Gracias, Felipe, gracias a David, gracias a todos los que mencionó David, que realmente nos hacen eh, un excelente día, un excelente año. Realmente todo lo que él mencionó de USPED, que es una de las razones por las cuales nos sentimos tan contentos cada día de trabajar acá y poder difundirla. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Vamos, en grupo si tienes el contacto, Néstor, que estabas escribiendo ahí, de alguno de nosotros, eh, para enviarte la invitación, por favor. Si tienes el contacto de alguno de los médicos que estamos acá hablando, te enviamos la invitación del chat de USPED. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Nos vemos en una próxima entrega, en el próximo sábado. Tengan un excelente día. Hasta la próxima. Otra persona más. Gerardo, sí, como mencionaba, si tienes algún el grupo de WhatsApp, si tienes alguna manera para poder hacerte llegar la invitación al chat, de WhatsApp, te lo hacemos llegar. Personalmente, si tienes el número de alguien de acá. Así que, hasta luego. No tienes el contacto. Sí, por favor, coloquen los números con Javier Ponce, como dice ahí. Escriban a Javier si tienen el número de Javier y, y él les puede hacer. eh, ya no pusiste el número. ¿De qué país? Porque no tiene prefijo. O el prefijo es 44. Ah, Ecuador. Acá estamos en Ecuador. Perfecto, déjame copiar los números antes. Listo. Solo me queda una duda con el número de Néstor, que veo que dice, debe ser más 44, supongo, Néstor. Listo, hasta la próxima. Muchas gracias.